Un momentito, por favor. Hemos estado hablando de todo, o sea, lo que es la parte del periodonto, que está compuesta por diferentes partes, o sea, en este caso, la parte del ligamento periodontal. Vamos a hablar exclusivamente de la parte del ligamento periodontal. Habíamos hablado la anterior vez de encía. Y ahí habíamos hablado todo lo que era las fibras gingivales. Ahora vamos a hablar todo lo que se refiere respecto a las fibras del ligamento periodontal, ¿ya? Muy bien. Empezamos. ¿Cuál es el objetivo que va a tener la clase? Una vez que concluye esta clase, todos ustedes deben saber en qué consiste el ligamento periodontal, su concepto, describir todo lo que es microscópicamente el ligamento periodontal, reconocer cuáles son las funciones específicas del ligamento periodontal y a la vez identificar los componentes y tejidos que forman el ligamento periodontal. ¿Ya? Empezamos por el concepto. Si nosotros, un poco más chico lo voy a hacer para que vean mejor, ahí van a ver mejor, ya. Si nosotros observamos el ligamento periodontal microscópicamente, como les estoy indicando con el cursor, se lo considera que es un tejido conectivo. Específicamente está formado estas fibras principales por tejido o colágeno o fibras colágenas. ¿Ya? Es de tipo especializado, fibrótico y a la vez bastante vascularizado. ¿Dónde se va a encontrar? En esta gráfica de al lado vamos a observar exactamente de dónde está el cursor hasta la parte apical de la pieza dentaria. Va a ir contorneando la parte de la pieza dentaria desde la cresta alveolar hacia apical. La distancia que existe de este ligamento periodontal va a ser de 1 a 1.5 milímetros, pero dependiendo la distancia, esta va a ser dependiendo del área donde se va a ir presentando. Hacia apical de la pieza dentaria es donde se encuentra mayor tamaño de este ligamento periodontal, donde se va a observar hasta 1.5. En algunas partes va a ser de 1, 1.2, dependiendo de la parte de la raíz, juntamente con el alveolo. ¿Ya? Está compuesto por fibras colágenas. Si ustedes observan, histológicamente, la disposición de estas fibras son de tipo 1, bastante flexibles, con una disposición en forma ondulada. O sea, cuando está en reposo o descanso, estas fibras principales van a estar onduladas, pero en el momento en que ya empieza la parte funcional, donde hay, por decir, una oclusión a nivel de las piezas dentarias, toda la parte de la ondulación desaparece y se convierte o están en forma tensa, ¿ya?
Su resistencia de estas fibras es bastante grande debido a que va a recibir todos los impactos masticatorios y la comparan que es más que el acero. La disposición de estas fibras principales, de acuerdo donde se va a presentar o donde va a encontrarse, se podría clasificar en 6 grupos. Si es que tienen dudas, me van a preguntar. ¿Está bien? Doctora, dígame. hace rato dijo que se la comparaba ¿con qué? Disculpe. ¿Las fibras principales? Dijo No, que su o sea, resistencia es presentaba una resistencia mayor a la del acero. O sea, son bastante resistentes. No sé si eso era Bianca. Sí, era eso, doctora, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros al hablar de las fibras periodontales, vamos a hablar ya sea como fibras principales o también se las denomina como fibras periodontales. Los grupos que van a ser las transeptales o dentodentales, las crestoalveolares o crestodentales, que se denominan, las horizontales o de transición, oblicuas, apicales e interradiculares. Vamos a ir describiendo cada una y dónde se encuentra y a la vez la parte de la gráfica les va a ir indicando. Las transeptales o dentodentales son aquellas que están por encima de la cresta alveolar, pero van a ir a conformar y van a estar por debajo de la unión epitelial. ¿Sí? Se van a encontrar, como su nombre dice, su otro nombre, que es dentodentales, van a ir de la parte del cemento de una pieza dentaria a la parte del cemento de la pieza dentaria contigua, por encima de la cresta alveolar, como se está observando. Aquí esto vendría a ser la cresta alveolar, aquí es una superficie radicular, otra superficie radicular, de 2 piezas contiguas que van a ir a insertarse de una a la otra. ¿Está bien? Estas, cuando ocurre que existe enfermedad periodontal o por alguna causa ustedes introducen el hilo dental a nivel interproximal y por alguna causa son fracturadas estas fibras transeptales o dentodentales, son las únicas que se podría decir que se reconstruyen. El resto de las fibras periodontales, si es que se destruyen directamente, estas son las que ya no se van a volver a neoformar. Si se destruyeron, se destruyeron. Las únicas que se van a volver a neoformar, va a haber una neoformación, va a ser estas, las que serían las transeptales o dentodentales. Ya sea por un accidente, como les había dicho, destrucción por introduciendo un hilo dental o por una lesión de enfermedad periodontal. ¿Está claro hasta ahí, no ve? Pasamos a las siguientes crestas, gracias. Las fibras crestoalveolares. Si ustedes van a observar, yo he puesto un color. El color que está puesto aquí, van a observar en el gráfico, para que se vayan ubicando exactamente de dónde a dónde va a ir en este gráfico. Estas crestoalveolares se van a tener una dirección de tipo oblicuo que va a ir a insertarse de la cresta alveolar a la superficie dentaria, ¿sí? En forma oblicua. ¿Cuál es su función? Su función de estas crestoalveolares va a ser evitar la extrusión de la pieza dentaria, ¿sí?
A la vez también pueden delimitar a los movimientos laterales que va a presentar en la pieza dentaria. Pasamos a las siguientes otras fibras, las fibras horizontales. Las fibras horizontales van a estar en forma perpendicular al eje del diente. El eje del diente es como en el cursor lo que les estoy indicando. Va a ir en forma perpendicular. Van a estar insertas por un lado a nivel del hueso y por el otro lado a nivel de la superficie del cemento radicular. Esas fibras horizontales a la vez van a estar en todo el trayecto del espacio periodontal que está contorneando la pieza dentaria y van a estar entrelazadas con las fibras oblicuas. Función de esas fibras horizontales: evitan la rotación de la pieza dentaria. Las fibras oblicuas, como su nombre indica, están con una disposición de forma oblicua. Van a tener una inserción a nivel del hueso por una parte y por la otra parte en el cemento radicular. En cantidad, si nosotros hablamos, estas son las que presentan en mayor número a nivel del espacio del ligamento periodontal. Su función va a ser evitar la intrusión de la pieza dentaria. Evitan la intrusión. ¿Qué quiero decir? Que a medida que van a hacer los movimientos masticatorios que va a realizar, la pieza dentaria va a recibir diferentes tipos de fuerzas. Y gracias a las diferentes fibras principales, va a hacer que esta pieza dentaria no se lesione ni lesione tampoco el hueso. ¿Qué quiere decir? Que amortigua todos los movimientos masticatorios. ¿Sí? Hablamos de las fibras apicales. Las fibras apicales se encuentran a nivel del ápice en forma de abanico. La función va a ser proteger todo el paquete vasculonervioso a nivel apical. Lo interesante de eso es de que estas fibras, cuando la pieza dentaria no está completamente formada, o sea, quiero decir que a nivel apical no ha terminado la formación de la pieza, o está en formación, no existen estas piezas, esas fibras apicales. ¿Cuándo va a existir las fibras apicales? Cuando ya haya terminado de formarse el ápice de la pieza dentaria. Vamos a hablar de las fibras interradiculares que presentan estas. Las fibras interradiculares se van a encontrar a nivel de la parte de la furcación. ¿Qué es la furcación para ustedes? ¿Quién me dice? La unión de dos raíces, doctora. La unión. Esa es bifurcación, la unión. La unión cuando Mira las raíces. Exactamente. Cuando la pieza dentaria es multiradicular, la unión entre raíz y raíz de la misma pieza se va a este punto donde estoy indicando, va a ser la furcación. Se encuentra a ese nivel. ¿Ya? Su función de esto va a ser la parte de protección de la cresta interradicular
y la parte de amortiguar la parte de de las fuerzas masticatorias a este nivel. ¿Ya? A la vez vamos a hablar, hasta aquí habíamos hablado todo lo que es las fibras periodontales. ¿Hay dudas en las fibras periodontales? Doctorita, ¿puede volver a repetir la función de las fibras interradiculares? Es la de protección de la parte de la furcación de la raíz, de esta área, ¿ya? Evitando, cuando se realizan las fuerzas masticatorias, evitando la destrucción o lesión de la cresta interradicular del hueso, ¿no? Del alveolo, aquí, lo que estoy indicando. ¿Está bien? Sí, doctorita, gracias. Dentro de las fibras van a existir otras fibras que están inmaduras y dentro de las fibras inmaduras van a tener dos orígenes, las elásticas y las colágenas. Las fibras colágenas las he estado mencionando hasta hace un momento. Todas las fibras periodontales que les he mencionado son las fibras colágenas. Dentro de las fibras elásticas, va a ser las oxitalánicas y las de eluanina. ¿Ya? Estoy hablando en todos. Si hablamos de fibras principales, van a tener dos orígenes. Unas van a ser de origen elástico y otras de origen colágeno. Los seis grupos que les he mencionado anteriormente se los considera de origen colágeno. Y dentro de las elásticas va a estar las oxitalánicas y la eluanina. Las fibras oxitalánicas, ¿dónde se las va a encontrar? En el tercio cervical de la raíz. Su función va a ser regular el flujo vascular. Entonces, repitiendo, si nosotros hablamos de las fibras principales, son de dos orígenes, colágenas y elásticas. ¿Quién me puede mencionar cuáles son las colágenas? Estas son las sectales, las crestoalveolares, horizontales, oblicuas, apicales y las interradiculares. Ya. ¿Y las elásticas, Bianca? Y las elásticas son las oxitalánicas y la eluanina. Ya. Bianca, ¿tu apellido cuál es? Berrios Arauz. Ya, está bien. Muy bien, vamos a continuar. Así como les había estado mencionando que existen fibras, también existen elementos celulares dentro del ligamento periodontal. Estos elementos celulares nos van a ayudar a la neoformación cuando están en crecimiento y desarrollo a nivel de las piezas dentarias. Estoy hablando, o sea, están estos elementos celulares donde van a estar de acuerdo a las necesidades fisiológicas y los estímulos que tengan. Y no solamente de acuerdo a las necesidades fisiológicas, sino también a se podría decir, al estado etario fisiológico de la persona en sí. ¿Qué quiero decir? Que estas van a ayudar a la neoformación de estas fibras principales. ¿Sí? ¿Cuáles son? Vamos a tener las células del tejido conectivo, los restos epiteliales de Malacés y células de defensa. Dentro de las células de tejido conectivo, nosotros podemos hablar de los fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos. Si hablamos de los restos epiteliales de Malacés, directamente se los considera
como los remanentes de la vaina de Heroit. Esto de la vaina de Heroit, si ustedes recuerdan en embriología, es cuando se están formando justamente y a medida que va desarrollando desaparece esta vaina. Por eso se la denomina, cuando ya ha desaparecido y ha quedado en forma residual esta vaina, se cambia de nombre y se le dice restos epiteliales de Malassez. Las células de defensa, todos ya sabemos que acuden los macrófagos, mastocitos y eosinófilos, ¿sí? Entonces tenemos, redondeando, células de tejido conectivo, los que van a ir a formar todo lo que es la parte de tejido conectivo. Cuando ha desaparecido la vaina de Heroit, quedan los restos epiteliales de Malassez y las células de defensa en caso que requiera o haya una lesión o agresión que se produce, inmediatamente son liberadas, que serían los macrófagos, mastocitos y eosinófilos. Vamos a empezar a hablar de las fibras que son más, se podría decir, importantes dentro de las que son también en mayor número y las que más van a funcionar en la neoformación de los diferentes tejidos, a nivel, y hablando de periodonto y cemento radicular, etcétera, que serían los fibroblastos. Los fibroblastos, como ven en la imagen, son células elongadas y en forma ovoidea. ¿Qué van a hacer los fibroblastos? Sintetizan el colágeno. ¿Qué habíamos hablado de las fibras principales? Que existían unas fibras de tipo colágeno y otras fibras elásticas. Entonces, los fibroblastos van a ser las encargadas de sintetizar estas fibras colágenas, los 6 grupos. A la vez también, estos fibroblastos van a fagocitar todo lo que son las fibras viejas, las colágenas, las que han ya por el tiempo o por su función ya han envejecido, pero no directamente, no es que agarran y las hacen desaparecer directamente, o si no, se fagocitan o desaparecen de esa forma, sino que se van a degradar mediante una hidrólisis enzimática. Los fibroblastos a la vez van a regular el metabolismo de todo lo que es colágeno, pero a nivel de las piezas dentarias. ¿Qué quiero decir? Que van a ayudar, el fibroblasto se puede formar como un osteoblasto, como un cementoblasto, y a la vez puede generar las fibras principales colágenas, dependiendo a lo que requiere en ese momento esa pieza dentaria. Si ha habido mayor destrucción de hueso, los fibroblastos empiezan a generar más osteoblastos, para que a la larga, llegando a su madurez, ya van a ser, ¿qué sería? De osteoblastos, ¿qué sería? Osteoclastos. Osteocitos y luego osteoclastos. Ya. Ujú. De osteoblastos van a ir a conformarse a osteocitos, que es la célula madura, ¿me entienden? Cuando ya ha habido como osteoblastos están en una célula inmadura tratando de generar y de reconstituir, ya sea, si es que no ha habido lesión y está en crecimiento, está haciendo una formación. Si es que ha habido una lesión, va a ir a hacer una reparación a través de osteoblastos y se van a convertir en osteocitos.
Cuando pasa su ciclo vital y ya están envejecidos, ahí serían los osteoclastos, ¿no ve? Clastos. Exactamente. Ahora, la pregunta sería, ¿los fibroblastos hay fibroblastos, sí o no? No. No. Es la única, el único elemento celular que se queda como fibroblasto, ya sea cuando esté en periodo inmaduro, que según lo que va a necesitar ese momento, qué tejido va a necesitar, se va a convertir en osteoblasto, o si no, ¿en qué sería? ¿Qué más les he dicho? Osteocitos y Osteocito. osteoclastos. Ya. Pero no solamente, estamos hablando de hueso. Y de cemento, cemento Clastos. blasto. Entonces, según lo que requiera nuestro organismo, esa es la, se podría decir, su característica de este fibroblasto. Se puede ir a puede formarse como un osteoblasto, si necesita formación ósea, o se puede ir a formar un cementoblasto, si necesita la parte de cemento. Se podría decir, ¿han escuchado de las células madre? Sí. Doctora. Ya. Las células madre directamente no tienen algo específico, a menos que lo que se requiera después va a ir a formarse una célula específica. Lo mismo es esto. Yo lo comparo y lo considero como una célula madre al fibroblasto. Lo que requiere formación de hueso, el fibroblasto se convierte en osteoblasto. Ahora, si requiere formación de cemento, se va a ir a formar como cemento blasto, ¿no? Ahora, cuando va a ir madurando, se va a volver en un osteocito, y cuando va a ir madurando en el cemento blasto, se va a volver en cemento líquido. ¿Está bien? Ahora está más claro de esto. Sí, doctora. Ya. Entonces, hasta aquí hemos hablado todo lo que es fibras del ligamento periodontal, hemos hablado los elementos celulares del ligamento periodontal, y vamos a pasar a hablar ahora la sustancia fundamental. La sustancia fundamental se encuentra en todo el espacio del ligamento periodontal, ¿sí? Que va a estar entrelazada o entremezclada, si quieres, o conteniendo en esta sustancia van a estar las fibras colágenas o las fibras principales y también los elementos celulares. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que está en todo lo que estaría el ligamento periodontal, o el ligamento periodontal está sustentado o está dentro de esta sustancia fundamental, ¿sí? Sus componentes de esta sustancia fundamental, esta imagen, por ejemplo, con tinciones, aquí demuestra exactamente cómo se va a ver las fibras colágenas o las fibras principales también, y los elementos celulares, si ven, y la sustancia fundamental está presente entre todos estos elementos. Fíjense, aquí están lo que se podría decir todo. Su composición de todo esto está formado, su composición de esta sustancia que estaría de color verde en este caso, por el glucosaminoglicanos, glucoproteínas y agua. Su composición son de estos tres componentes.
glucosaminoglicanos. Dentro de estos va a estar el ácido hialurónico y los proteoglucanos. ¿Sí? Esa es su composición de los glucosaminoglicanos. En la glucoproteína va a estar la fibronectina y la laminina. Entonces, esos son sus compuestos en sí de todo lo que es este líquido fundamental. ¿Sí? Es interesante que sepan ustedes. Entonces, estamos hablando, primero, de fibras principales. Las fibras principales se dividen en dos, en colágenas y elásticas. Estamos hablando de las células periodontales y estamos hablando de una sustancia fundamental. Todo eso va a estar dentro del ligamento periodontal, conformando el ligamento periodontal. Es bueno que ustedes ya he vuelto a recalcar todo esto para que ustedes entiendan lo que voy a hablar ahora, que van a ser las funciones del ligamento periodontal. Aquí se van a dar cuenta exactamente por qué les estaba hablando. Dentro de las funciones del ligamento periodontal vamos a tener una función física, una función formativa y de remodelación, y una función sensitiva y nutricional. Vamos a hablar primero todo de lo que es la función física, ¿sí? Después vamos a ir poco desarrollando el resto. Dentro de la función física, ¿qué podemos decir? Lo comparan como si fuera un estuche blando. ¿Para qué? Para proteger los vasos y nervios de todas las lesiones mecánicas, dice el libro. Al hablar de fuerzas mecánicas, nosotros vamos a hablar de lo que son los diferentes, la función masticatoria que va a presentar las diferentes fuerzas que durante la masticación ejercen en las piezas dentarias. ¿Qué quiere decir? Que va a amortiguar todas estas fuerzas mecánicas, todo lo que es el ligamento periodontal. Al hablar del ligamento periodontal ya les he dicho, estoy hablando de fibras principales, células periodontales y estoy hablando de la sustancia fundamental. ¿Sí? Estas tres cosas van a amortiguar todas las fuerzas masticatorias que se presentan en una pieza dentaria. La otra función física va a ser la transmisión de fuerzas oclusivas al hueso. ¿Qué quiero decir? Que gracias a estos tres componentes voy a lograr que todo lo que llega a la fuerza masticatoria sobre ya sea parte incisal o oclusal de la pieza dentaria va a ser transmitida al hueso. Inserción del diente al hueso, hemos visto lo que va a ser ese contacto a nivel de la cresta alveolar juntamente con el cemento radicular, esa interconexión que va a producir. Conservación de los tejidos gingivales en relación adecuada con los dientes. ¿Sí? Y la amortiguación de las fuerzas oclusivas, lo que más o menos va relacionado con la parte de con la primera función. ¿Sí? Seguimos. Vamos a hablar, si ustedes han visto, a ver, uno antes, les había dicho, a ver, en la función física, todo esto, lo que va a haber resistencia, en este está. ¿Dónde está? Aquí va a haber resistencia y a la vez esto de las fuerzas mecánicas con las fuerzas oclusivas que va a amortiguar, va a explicarse todo este tipo de resistencia de impacto de las fuerzas oclusales con tres teorías. ¿Qué quiero decir? Que diferentes autores han tomado una teoría tensional, otros autores han hablado de la teoría del sistema viscoelástico y otros de la tixotrópica.
Si nosotros hablamos de la teoría tensional, vamos a decir que directamente esta teoría, para ellos lo más importante y lo único que puede ayudar a este soporte dentario va a ser las fibras principales. ¿Sí? Esas fibras principales del ligamento periodontal hace que, aparte de transmitir las fuerzas oclusales de la pieza dentaria al hueso, también va a ayudar a amortiguar, a menos que, estoy hablando que, a menos que la fuerza masticatoria sea mayor al soporte de estas fibras, entonces ahí se va a producir una lesión. Mientras no sea mayor las fuerzas mecánicas o fuerzas masticatorias, van a amortiguar. Esa es su función. Amortiguan estas presiones masticatorias. ¿Se acuerdan cuando les mostré? A ver, vamos a ver. En esta imagen, cuando les daba el concepto, les decía que estas fibras colágenas están con una disposición en forma ondulada y que cuando viene una fuerza masticatoria, estas fibras se van a ir a tensionar. Y si la fuerza masticatoria es mayor, se van a fracturar. Entonces, lo que decía era que en la teoría tensional lo más importante son las fibras principales. Las fibras principales, pues como les había dicho, que estaban en forma ondulada, se van a desdoblar, se van a tensionar. El libro dice se endereza. Y de esa forma van a transmitir fuerzas del diente que está recibiendo el impacto al hueso. ¿Ya? Mientras sea lo que soporta estos tejidos, no hay lesión. Pero si la fuerza es mayor, ya va a haber lesión, destrucción. ¿Sí? Cuando la fuerza masticatoria que se ejerce sobre la pieza dentaria llega y transmite al hueso alveolar esta fuerza, no solamente le va a transmitir, al haber la tensión de estas fibras principales, va a haber cierta deformación del alveolo. Esta deformación es de tipo fisiológica, no estoy hablando de tipo patológico, haciendo que logre amortiguar esa fuerza masticatoria. ¿Está claro hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, seguimos. La otra teoría que describen los autores es la viscoelástica. ¿Ya? Para estos autores, lo más importante no es las fibras principales, sino es la sustancia fundamental. Y las fibras principales las toman como un papel secundario. ¿Sí? Pero, ¿en qué consiste? A ver, una imagen. Aquí vamos a hacer esto, el reservorio. Eso es microscópicamente hablando. Cuando existe, ¿se están fijando? Cuando existe una fuerza oclusal, que está golpeando a la pieza dentaria, hace que este líquido ingrese a través de las foraminas de este cemento
y del hueso ingrese este líquido y este espacio se va a hacer más angosto. Al ingresar este líquido, mientras ejerce la fuerza, amortigua ese movimiento masticatorio o ese movimiento mecánico, esa fuerza mecánica que está aplicada a la pieza dentaria. ¿Qué quiero decir? Que se acerca el cemento y la cortical alveolar se va a acercar y va a ser este espacio del ligamento periodontal más reducido, y al haber ese acercamiento de los dos, va a hacer que este líquido ingrese por estos canalículos que están presentes en el cemento y tanto en el hueso alveolar, ingresa. Se retira esta fuerza masticatoria, vuelve a su lugar este espacio periodontal, alejándose el cemento radicular por un lado y la cresta alveolar por el otro lado, y haciendo que salga el líquido que se introdujo en el hueso y en el cemento, y vuelve a su estado la sustancia fundamental en el espacio del ligamento periodontal, donde estaban las fibras, células, etc. ¿Qué quiere decir? Que aquí el que más va a amortiguar va a ser el líquido fundamental. ¿Sí? Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, doctora. Gracias por lo que contestó. Muy bien, nos vamos a ir a la teoría tixotrópica. Es otro grupo de, se podría decir, de autores que lanzó esta teoría. Esta teoría no la van a encontrar ya en los libros que están más actualizados. Se la ha descartado, porque no ha habido una fundamentación clara como la del líquido fundamental y la de las fibras periodontales. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? La tensional y la que sería la viscoelástica. Entonces, como no ha habido tanta fundamentación como les he estado explicando, esta en la nueva literatura ya ha desaparecido. ¿En qué consiste esta tixotrópica? Cuando existe una fuerza masticatoria, el líquido o la sustancia fundamental, al haber presión de las fuerzas mecánicas, hace que esta sustancia fundamental se agite al haber esa presión. Y al agitarse, esa sustancia se convierte en gel. Una vez que se retira la presión que se ejerce sobre el diente, que se ha convertido en gel, otra vez se convierte en líquido y directamente sigue siendo la sustancia fundamental líquida, ya no gel. Entonces, no ha sido una teoría fundamentada, adecuada, entonces por eso directamente se la ha retirado. Pasamos a la otra función que tiene el ligamento periodontal, que sería la transmisión de las fuerzas oclusales al hueso. Aquí, ¿qué dice? Se asemeja a un puente o hamaca. Lo que hemos dicho, va a ir del cemento a la corteza o a la cresta alveolar, las fibras periodontales o las fibras principales, y va a estar en forma de hamaca, ¿sí? De un lado a otro. Y como está dispuesta con las ondulaciones que va a tener, al ejercer fuerza sobre la pieza dentaria, estas se van a extender y van a hacer que amortigue todas las fuerzas masticatorias, y a la vez va a ser como se podría decir, el enlace que se va a presentar entre la cortical alveolar
y el cemento radicular. Está en forma de hamaca, existe la presión, eso se tensiona y otra vez vuelve, cuando desaparece esa fuerza masticatoria, desaparece esa tensión. Y todo lo que sucede, gracias a esto, hay una transmisión de lo que tanto a nivel del cemento radicular y a nivel de la cortical alveolar. La función de formación y remodelación es lo mismo que les estaba hablando al principio de lo ¿cuál sería la fibra, la célula que va a actuar más en la función de formación y remodelación? ¿Cuál sería? Los fibroblastos. Los fibroblastos. Exactamente. ¿Quién me ha contestado? Santos Coyo. Fabiola. Sí, doctora. Ya está bien, Fabiola. Le van a decir que la persona que contesta, ya voy evaluándoles, ¿ya? Muy bien. Si nosotros hablamos de función de formación y remodelación, entonces uno de las células que intervienen más que todo en esto van a ser los fibroblastos. Si ustedes recuerdan, les he dicho, los fibroblastos, de acuerdo a la necesidad que requiere, se van a convertir en osteoblastos o cementoblastos. Y después sigue su proceso de maduración, que es el osteoblasto en osteocito y el cementoblasto en cementocito. Disculpe. ¿Alguien me hablaba? No, para querer repetir lo que usted dijo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, estaríamos hablando de esto. Ya sea, si está en crecimiento, ayuda a esto, o si es que ha habido una lesión, ayuda a la parte de la reparación, cuando ya ha habido o ha sobrepasado las fuerzas oclusivas. Aquí lo que dice los autores, que siempre están en una remodelación constante, gracias a esta actividad mitótica de los fibroblastos y células endoteliales. Es evidente, porque si ustedes se dan cuenta, no solamente va a ser cuando existe una fuerza masticatoria lo que va a haber una remodelación, sino también cuando es de causa fisiológica. Cuando las células llegan a su madurez y directamente desaparecen, tiene que haber una neoformación de esas células. Al haber esa neoformación, si está en crecimiento, es mayor la cantidad o actividad mitótica. En cambio, en el desarrollo, o lo que va a ir a, se podría decir, a tratar si han muerto, por decirles, 100 osteocitos, va a tratar de volver a formar los otros 100. Generalmente esto ocurre cuando uno es joven, pero si la persona fisiológicamente es mayor, si ha habido una destrucción de 100, puede ser que la formación sea 70. O sea, es una forma de decir, ya no van a llegar al 100% como cuando están en crecimiento y la persona es niños o jóvenes. Va a ser menor la actividad mitótica, pero siempre va a haber la tendencia de la reparación. A eso me voy. ¿Ya? Los fibroblastos forman fibras colágenas, que ya les hemos dicho. Se pueden convertir estos fibroblastos en osteoblastos o cementoblastos, que también ya les he explicado. Sus funciones sensitivas y nutricionales, que estaría otro, donde vamos a ver que este ligamento periodontal, o todo lo que es el ligamento periodontal, su parte sensorial y nutricional va a estar formado por vasos sanguíneos
y linfáticos, y a la vez también va a haber la parte de la inervación. ¿Cuál va a ser la parte de la inervación? Va a ser de tipo propioceptiva y táctil, pero va a derivar del trigémino. ¿Dudas hasta ahí? No, doctorita, todavía no. Muy bien. Si no Doctorita, ¿cuál? Bien. Perdón. No mencionó las funciones de las fibras inmaduras euguanina o De las elásticas, de las como son de las de las oxitalámicas, su función va a ser también de reparación, pero en el tercio o medio a nivel de la raíz. Las únicas que son. Las otras son elásticas que van a dar flexibilidad cuando ya van a ir madurando estas fibras elásticas, van a ayudar a la flexibilidad de lo que va a ser para amortiguar los movimientos masticatorios. Pero dentro de, si hablamos de las dos fibras, las dos son importantes, pero la que tiene mayor importancia son las oxitalámicas, que van a ayudar a regenerar en ese lugar las fibras elásticas, que son las únicas que ayudan juntamente con las dentodentales la regeneración de las fibras. A nivel de las colágenas, las únicas que van a regenerar van a ser las dentodentales, y a nivel de las elásticas serían las oxitalámicas. Pero solamente va a dar la parte de flexibilidad a nivel para amortiguar las piezas dentarias. Eso sería, Fabiola. Y Gracias. Gracias por preguntar, porque me había estado olvidando de las oxitalámicas, es decir, la parte que ayudan a la regeneración de las elásticas y de toda esa parte. ¿Está bien? ¿Algo más que preguntar, chicos? Si no hay preguntas, tercer año, por favor, pasen mañana, revisen, los que tienen problemas arreglen, ¿sí? ¿Está bien? Porque voy a agarrar y voy a redistribuir ya los sillones, chicos. Ya voy a dar sillones a cada uno. ¿Está bien? Entonces, pase. Quiero que todos tengan su sillón respectivo. ¿Está bien? ¿No hay dudas más sobre esto? No, doctora. No, doctorita. Ya, entonces con eso terminaríamos y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.